webinar de coaching ejecutivo. Antes de empezar, vamos a dar unos minutos, eh, digamos unos máximos 5 minutos, para que algunas personas más que no se puedan estar conectando en este momento puedan ir ingresando. Antes de ello, me gustaría saber, y me escriben por favor en el chat con toda tranquilidad, si me copian, ¿no? Si el audio está bien. Por favor, me gustaría conocerlos. A ver, aparece con el nombre de Luis. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? En realidad, yo sé que dice Enrique, pero soy Beatriz Motosona, yo soy la profesora. ¿Qué tal? Ok, bien, Carlos, muchas gracias por estar acá. El audio ok dice, voy a escribir mi nombre, ¿ok? Ahí está. Bueno, si está todo ok en el audio, igual vamos a seguir esperando ¿les parece? Unos 4 minutos más para que probablemente algunas personas puedan empezar, ¿sí? Bien, estoy viendo, está Ángel, está Miguel Ángel, mm, ¿quién más? Carlos, ¿sí? Si hay alguien más, pues acá, ¿sí? Ok, también otro Carlos. Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Yo sé que es una hora un poco complicada para varios, ¿no? Viernes 8 de la noche. Bueno, bueno, estoy viendo también a Brigitte, ¿no? Brigitte, em, sí, Jonathan, ¿sí? Bueno, en un par de minutos empezamos el web. Marco también se está añadiendo acá, ¿ok? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, para quienes no nos conozcan bien, estamos aquí desde Lima. No sé si ustedes también están acá en Lima, desde Lima, Perú, ¿no? En todo caso, si hay personas de diferentes partes de regiones de Perú, pues saludos a todos. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Ya he podido saludar a varios a este webinar de coaching ejecutivo.
Como les dije, mi nombre es Beatriz Motosono, soy licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico, ¿no? Básicamente lo que vamos a comentar el día de hoy es una introducción al coaching ejecutivo, un poco cómo es el panorama mundial en las organizaciones, qué es lo que pide actualmente los negocios en la actualidad, las competencias y cómo desarrollar y potenciar esas competencias por medio del coaching ejecutivo, ¿no? Como les dije, este es un panorama de lo que está pasando actualmente en las organizaciones y que tienen impacto. Me imagino que muchos de ustedes han crecido, han nacido con la globalización como parte, digamos, de un fenómeno mundial, ¿no? Y bueno, hace 30 años, 40 años no era así y está impactando de forma vertiginosa los negocios. ¿Cómo así? Pues digamos que ustedes saben que las comunicaciones ahora no tienen fronteras, uno puede contactarse con personas de diferentes partes del mundo de manera simultánea, ¿no? Y pónganse a pensar un poco acerca de los productos que ustedes tienen en la mano, ¿no? Pueden tener productos hechos de repente en China o en otras partes de Asia, Estados Unidos, ¿no? En otras regiones de América, ¿no? Entonces, ahora tenemos mayor cantidad de productos para elegir y cómo esto afecta a las empresas, pues ya las empresas aquí no solamente compiten localmente, sino también en un mercado internacional con productos internacionales. Se habla también del impacto de las diferencias generacionales, ¿cómo así? No sé si ustedes han escuchado el término millennial. Eh, Se está estudiando actualmente los comportamientos y las diferencias en los patrones de grupos de personas que nacen en un periodo de tiempo determinado. Los millennials son ahora ya jóvenes adultos que nacieron aproximadamente a partir del año 1984 en adelante, más o menos hasta el 2000, y tienen características muy marcadas, diferentes de las anteriores generaciones. Ellos han nacido con la tecnología en la mano, con el internet, han usado desde muy pequeños la computadora, eh, ya tenían más tecnología, los medios de comunicación masivos, y una característica que tienen en su modelo de socialización y de aprendizaje es que desde muy pequeños se les ha incentivado a que tengan su propia voz, ¿no? ¿Cómo así esto está impactando en las organizaciones? Ustedes se preguntan. Bueno, lo que se ha visto es que en los últimos años existe mayor rotación laboral, no solamente en Perú, sino también a nivel mundial, y lo que han detectado es que son particularmente aquellos jóvenes o ya adultos que pertenecen a la generación millennial, los que tienden a ser mucho más cambiantes en sus enfoques laborales, no permanecen mucho tiempo en el trabajo. Hay una mayor rotación laboral producto de eso. Por ejemplo, antes, los llamados generación X, ¿no? Que tienen actualmente entre 36 a 49 años aproximadamente, nacieron justamente en un boom del capitalismo. Entonces, tienden a ser muy competitivos y por ende muy trabajadores, muy ambiciosos, buscando el éxito a nivel de, digamos, de riqueza, ¿no? Acumulación de riqueza. Lo que se observa actualmente en los millennials es que el éxito no lo asocian con la acumulación de riqueza, sino con la acumulación de experiencias y de aprendizajes. Tienen un mayor compromiso consigo mismos más que la organización. Una característica de la generación X es que son, para lograr lo que quieren, son muy trabajadores, ¿no? Justamente los millennials, al ver eh, esta adicción al trabajo que tiene la generación X, los millennials tienden a ver al éxito como un balance entre su vida profesional y laboral. Entonces, ¿qué está impactando la globalización y las diferencias generacionales? En que las empresas ahora tienen una mayor rotación laboral,
Recuerdo haber visto una encuesta de PricewaterhouseCoopers en la que dice que Perú tenía más o menos un porcentaje del 20%, que es alto. La alta competencia, ya no existe competencia solo local, sino también internacional, y estos rápidos cambios que se da es justamente uno de los factores que genera esta competencia, ¿no? ¿Y cómo esto impacta a los negocios? Pues ahora los negocios están buscando estrategias de retención del talento. Cuando me refiero al talento, me refiero a los colaboradores que son claves para la organización, ¿ok? Antes no existía, digamos, unidades que se enfoquen en retener al talento. Ahora sí, y hay que buscar nuevas estrategias. No solamente tener estrategias, sino buscar nuevas. También buscar nuevas estrategias competitivas. Una organización para que pueda permanecer en el mercado, tiene que buscar estrategias competitivas e innovarse en sus estrategias, ¿no? Y estos rápidos cambios también están impulsando a que los trabajadores dentro de la empresa tengan que desarrollar competencias adaptativas. ¿Qué significa adaptativo? Que se puedan manejar y afrontar en procesos de cambio de una forma innovadora y una forma resolutiva. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un pequeño cuadro de cómo es la comparación, ¿no? Entre el antes y ahora de la realidad de los negocios y el talento, ¿no? Si bien depende de cada área de trabajo, estoy mostrando yo un mapa muy general de lo que varios estudiosos investigadores han saltado como características, ¿no? Que es lo que está viviéndose actualmente en los negocios y cuáles son sus preocupaciones actuales en los negocios, ¿no? Antes, el talento se veía como un recurso estable y disponible en el tiempo. Ahora, las empresas conciben al talento como un recurso que cambia y por tanto es necesario desarrollar estrategias para retener. Quienes habla ha pertenecido varios años al área de gestión humana y he visto directamente cómo es que se están dando los cambios, o sea, cómo las personas están actualmente cambiando los trabajos, ¿no? Y también las nuevas necesidades que tienen ahora los colaboradores, ¿no? Antes los negocios eran un poco más estables, ¿ok? Ahora existe mayor complejidad en los negocios, no solamente porque el negocio tiene que adaptarse y innovar, sino porque los negocios son complejos. Por ejemplo, a diferencia de antes, ahora tú puedes tener una compañía, una corporación, que de repente tiene su casa matriz, de repente en Estados Unidos, pero tiene su planta de producción en China, y así, van diversificando. O incluso corporaciones con diferentes unidades de negocio pueden hacer alianzas estratégicas con su mismo competidor en alguna unidad de negocio en particular. Entonces, estamos hablando de negocios cada vez más complejos, ¿no? Antes el trabajador pensaba desarrollar su carrera en una sola empresa, por lo mismo ellos tenían mayor compromiso con las organizaciones. Y eso generalmente es una tendencia de la generación baby boomers, que son esta generación que nacieron más o menos por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de la generación X. Ahora, el trabajador, el talento, busca nuevas experiencias laborales, cambios de trabajo porque el compromiso es consigo mismo, porque son personas que buscan la creatividad, necesitan un rol más participativo en la toma de decisiones y quieren aprender constantemente. Entonces, son perfiles muy diferentes, ¿no? La competitividad del empleado antes dependía de su habilidad técnica, en grado académico, en experiencia, etc. Ahora, la competitividad del empleado no solamente depende de su habilidad técnica, sino también en las competencias que son personales. Por ende, ahora se evalúan las competencias y el potencial que tienen los empleados y ya no solamente los requisitos técnicos como antes. ¿A qué me refiero con potencial? Por ejemplo, tú puedes tener candidatos para un puesto de jefatura, pero algunos no han tenido experiencia previa como jefes.
No obstante, tú les ves competencias y tiene potencial para poder desempeñarse efectivamente para ese cargo. Entonces, se evalúa más las competencias. ¿Ok? Y en resumen, lo que las empresas buscan son talentos capaces de afrontar desafíos y dispuestos a aprender de manera integral, que para crecer el negocio necesita personas competentes. Los conocimientos y las habilidades técnicas no son suficientes para la competitividad, sino que se busca personas competentes de manera integral, desde lo técnico hasta lo emocional. ¿Ok? Y acá un poco les muestro cómo se visualiza y el efecto que tiene las competencias organizacionales clave para la empresa. Con competencias organizacionales clave o core competence nos referimos a aquellos conocimientos, habilidades y actitudes. A ver, conocimientos ustedes saben, es lo que ustedes conocen. Habilidades son las destrezas. Es como, por ejemplo, ir a manejar un carro. Tú puedes conocer, digamos, los movimientos, los reglamentos, pero no necesariamente sientes que tienes la habilidad para manejar el carro. Esa es la diferencia entre conocimientos y habilidades. Y la actitud es como tú te predispones a la acción. Puedes tener una actitud favorable, por ejemplo, antes de manejar, puedes tener una actitud desfavorable, puedes ir con temor o puedes ir con entusiasmo. Esas son tus actitudes. Entonces, el compendio de conocimientos, habilidades y actitudes son las competencias. Entonces, las competencias organizacionales claves o core competence son aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que la organización requiere que todo su personal posea en el nivel que le corresponda para que las ventajas competitivas que ellos buscan en su organización se proyecten en la realidad de sus productos, en los servicios, así como en el comportamiento de cada uno de sus colaboradores. ¿Ok? O sea, que las competencias que tienen las personas, su comportamiento va a ser la generadora de ventajas competitivas para la organización. Repito, son las competencias organizacionales, o sea, en los comportamientos del individuo, lo que genera ventajas competitivas para la organización. Y dado esos últimos años, la real ventaja competitiva de una empresa no está en su maquinaria o en su infraestructura, no, es en la capacidad y velocidad de aprendizaje de su gente acerca de lo que el negocio requiere. No sé si ustedes conocen el caso de Nokia. Hace 15 años, 18 años, Nokia era una marca de equipos de celular muy, muy usado y muy resistentes. Quien ha visto un Nokia sabe que es muy resistente. Pero en los últimos años tuvo una gran pérdida de mercado debido a que los usuarios de celular lo que buscan en su equipo es que les dé facilidades, aplicaciones que les permitan conectarse. Y eh, esa es una habilidad, es una ventaja que no lo tenía, no lo tenía Nokia. Entonces, ellos se quedaron con su ventaja competitiva, que era el equipo, y no dieron cuenta de estos cambios que se estaban dando en los usuarios. Entonces, es importante para la organización no solamente ser muy buenos en lo que hacen, sino que deben de tener personas que además tengan competencia para adaptarse, para que sean flexibles, ¿ok? Y se anticipen a los cambios e innoven. Pero ¿qué pasa con las competencias? ¿No? Es como que tú sabes hacer algo bien, pero luego a veces te pasa que eso que tú sabes hacer al momento en que tú tienes que rendir no lo logras hacer al 100%. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando tengan que exponer en las típicas clases de estudio, ¿no? Tú conoces todo el material, has estudiado, has practicado, conoces todo, tu material para exponer, pero el momento en que lo haces, no rindes al 100% en ese momento. Algo te está pasando. Es ahí donde entra el coach. Justo les estoy mostrando a Timothy Gallwey, que es el autor de ese libro, que es El juego interior de tenis.
Él, bueno, era un educador que además jugaba tenis y se dio cuenta de algo, ¿no? Que los jugadores de tenis no se preocupan, o sea, su mayor queja, digamos, su mayor problema no es que no supieran, digamos, hacer el movimiento. El problema que ellos decían es que sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces, Timothy Galway detectó que en realidad cuando tú te desempeñas en algo, estás jugando en dos niveles. Uno, tu desempeño externo, la tarea que tienes que hacer en la práctica, en el exterior, o sea, los obstáculos que tienes que desafiar fuera. Y otro, que no solamente juegas ahí o te desempeñas ahí, sino que internamente hay un juego interior. Y que ese juego interior tiene interferencias que a veces disminuye tu nivel de desempeño. Entonces, ¿qué pasa en tu juego interior? Te vienen juicios de valor, te dices de repente no puedo, no lo voy a hacer bien, o me están mirando, me están observando, y de pronto empiezas a sentir miedo, o dudas, o te dan como que lapsos de atención y no te desempeñas al 100%. Entonces, el coaching trabaja ahí, desde tu juego interior, para que tú puedas potenciar al máximo tus capacidades y te puedas desempeñar a nivel que tú tienes como potencial. ¿No es cierto? Entonces vamos a trabajar este juego interior por medio del coaching, que es un proceso de acompañamiento mediante el cual se ayuda a personas, equipos de trabajo u organizaciones a maximizar su potencial y alcanzar sus objetivos. ¿Cómo lo hace? Pues tú tienes una situación actual y tienes una situación deseada, ¿ok? Entonces primero te planteas eso, autoconocerte. Digamos que tu situación actual es que vas a asumir un puesto de jefatura, pero cuando tú empiezas a darte cuenta de ti mismo, te sientes así, ¿no? Inseguro para tomar decisiones, sientes que no tienes la suficiente influencia social con el grupo, ¿no? Eh, mm, Te cuesta de repente generar motivación en los demás. Entonces tu situación deseada es poder potenciar tu liderazgo, siendo más seguro, tomando decisiones y motivando al equipo. Como se dan cuenta, hay una gran brecha entre lo que tú tienes como situación actual y lo que tú aspiras a hacer. Entonces, para ellos te trazas objetivos que sean primero más accesibles, ¿no? Que no salgan de abrupto de tu zona de confort, sino que sean mucho más accesibles a ti, que sean realistas, que sean específicos para que puedas tú avanzar a ese nivel de éxito que tú quieres en ese objetivo primero, y luego que sea, obviamente, medible en un tiempo determinado. Imaginemos que mi objetivo, ok, quisiera aumentar mi nivel de seguridad, motivar al personal, y yo digo, ok, tengo como objetivo ahora, por ejemplo, aumentar mi nivel de confianza con mi equipo de trabajo. Listo. Entonces, ¿qué opciones yo puedo hacer? Eh, digamos, puedo decir, voy a hacer reuniones, organizar reuniones de camaradería, ¿no? De repente los viernes, un almuerzo con los chicos y podremos conversar temas que no solamente de trabajo, sino vamos a tratar de divertirnos un poco, voy a organizar algunas actividades de grupo y voy planteando diferentes opciones que me van permitiendo lograr esos objetivos que son más alcanzables. Pero no solamente son acciones. Yo puedo decir, tengo ciertos temores, ciertas dudas. Si son temas ya personales, tú ahí puedes trabajar tu tema emocional. Por ejemplo, quisiera regular un poco mi nivel de ansiedad. Si es ansiedad, podemos trabajar técnicas de respiración. Si son juicios de valor, trabajaremos aquellas creencias que son limitantes para empezar a potenciar, debatiendo esas creencias limitantes. Todo eso lo pones en un plan de acción y se hace un seguimiento en el coaching ejecutivo. ¿Cuál es la técnica que se utiliza en el coaching ejecutivo? El modelo GROW. Son las siglas en inglés de GOAL, que significa meta, R de realidad o de opciones, y W, que es work, ¿no? Que significa trabajo, tu plan de acción. O sea, tú tienes una situación deseada, situación actual,
las opciones y tu plan de acción que hemos visto. ¿Qué hace el coaching? Genera un proceso de autoconocimiento, una toma de conciencia en el cliente, que le ayuda a ver las cosas de una manera diferente. ¿Ok? Y por medio de preguntas, como ustedes observan, están en el lugar que les corresponde, la persona empieza a cuestionar y empieza a ver un poco su realidad, lo que aspira a alcanzar, cómo le gustaría lograr a eso y las alternativas de opción que tiene disponible. Es el mismo cliente el que detecta cuáles son esas alternativas y esas opciones que tiene. Y él determina su nivel de éxito y avance. Con eso la persona conoce su estado actual y su zona de comodidad, detectando aquello que necesita aprender y desafiando su zona de comodidad, emprendiendo nuevos modelos de pensamiento, de emoción y de acción. ¿Por qué pensamiento, emoción y acción? Porque desde el coaching no se trabaja solamente en cómo te comportas de fuera, porque ese es tu juego externo, sino que trabaja de una manera coherente entre pensamiento, emoción y acción. Ustedes, digamos, cuando hacen una tarea, no dejan de lado sus juicios y sus creencias, tampoco dejan de lado su emoción, ¿no? Si en algún momento, cuando ustedes no sé si han aprendido a manejar, pero en algún momento me ha dado miedo, mis dudas, mis creencias impactan en mi emoción, me generan miedo y eso me anticipa justamente a cómo mi cuerpo reacciona, a cómo se desempeña. Entonces hay que trabajar de forma integral esos tres niveles para tener una mayor tasa de éxito. A nivel de pensamiento, cambiando mis mapas mentales. ¿Qué significa mapas mentales? O sea, cuando afrontamos los desafíos de la vida, filtramos e interpretamos las situaciones según aquellos esquemas mentales que yo tengo. Por ende, cada persona tiene una versión distinta de la realidad que le acontece, ¿no? ¿Y cómo es que esto afecta a mi desempeño? Porque nosotros juzgamos lo que hacemos y quiénes somos por medio de nuestro mapa mental. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Lo que ustedes ven en la parte izquierda es así como se escribe crisis en chino. Ustedes saben que la caligrafía china son ideogramas, no es una caligrafía fonética, ¿ok? Entonces, todo lo que está en la parte izquierda significa crisis, pero si ustedes desglosan el ideograma, la parte de arriba por sí sola significa amenaza y la parte de abajo por sí sola significa oportunidad. ¿Qué significa? Que ante un problema, ante alguna crisis, algunos lo pueden ver como una amenaza y otros lo pueden ver como una oportunidad. La misma situación. Y si tú ves las cosas como una amenaza, tus emociones y tus pensamientos van a ir a la par de ese modelo mental. O si tú lo ves como una oportunidad, tus emociones y tus pensamientos van a ir a la par con esa visión, que es oportunidad. Imagínense ustedes una empresa que está en proceso de reestructuración y, bueno, va a tener que desvincular trabajadores, ¿ok? Uno diría que la mayoría o todos verían la situación como amenazante porque quizás de ese trabajo depende su subsistencia de él y de su familia. Pero ¿qué pasaría si algunos lo ven como una oportunidad? Porque con el dinero de la liquidación y con los beneficios que le da la empresa por este retiro, ya tienen capital para crear su empresa. Están pasando por la misma situación, estas personas que están pasando por desvinculación laboral, pero algunas personas lo van a ver como amenazante y algunas otras quizás tienen otras expectativas de vida que hacen que lo vean como una gran oportunidad. Entonces, si tú ante esa situación lo ves de una manera distinta, vas a tomar caminos diferentes, vas a sentir diferente, vas a pensar diferente y vas a actuar diferente. Y desde ahí nosotros entramos con el tema del pensamiento, desde los juicios.
Como les dije anteriormente, mi mapa mental genera juicios. Si yo genero una visión de que la realidad que tengo es amenazante, los juicios de valor que voy a tener van a estar relacionados a amenaza. Si yo veo esa situación como una oportunidad, mis juicios van a ser mucho más favorables. Entonces son valoraciones inevitables que efectuamos en nuestro juego interno, ¿no? Y nos predisponen a emocionar o actuar de una manera. Por ende nos configura posibilidades que pueden ser favorables o no para nuestros objetivos. O sea, nos predispone al futuro, nos conecta con el pasado, con el presente y el futuro. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si cambiamos nuestros juicios, si nosotros trabajamos nuestras creencias, podemos diseñar resultados diferentes en el futuro, siempre y cuando modifiquemos nuestro mapa mental. Y es posible modificar, es posible cambiar. Por ejemplo, acá ustedes ven Aristóteles que dice, somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Qué significa eso? Que si yo empiezo a, digamos, tener otro tipo de pensamiento, a sentir las cosas de una manera diferente, a ver otras realidades distintas, voy a, en mi mente, básicamente en mi cerebro, voy a desarrollar sinapsis cerebrales que hacen de que ya se vaya formando un hábito. Si yo tiendo a pensar en negativo y emocionar, digamos, con mayor rechazo o miedo ante las cosas, mi cerebro se va a acostumbrar a eso y se va a volver un hábito. Si en cambio yo siempre estoy pensando en las oportunidades y me mantengo persistente en eso, emociono así con entusiasmo ante las cosas, mi cerebro va a responder así y por ende voy a tener, digamos, como que hábitos que me lleven más a la excelencia, ¿ok? Porque la excelencia no es que tú naciste así, sino se vuelve como un hábito. Es tu manera de actuar, de pensar, de sentir, ¿no? Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la parte derecha, esos circuitos es la sinapsis que hace el cerebro cuando tú empiezas a modificar tus patrones de comportamiento, ¿ok? Entonces, el cerebro es plástico, tú puedes cambiar. Todo depende de los pensamientos y las emociones que tú vayas generando ante las situaciones que enfrentes, ¿no? Y uno dice, ¿cómo cambio emociones? Sí, pues es complicado. Por ejemplo, en la parte de arriba, en el PAI, ustedes ven 6 emociones. Esas son las 6 emociones básicas. No las vamos a cambiar, nacieron con nosotros, con todos los seres humanos, independientemente de la cultura. Pero ¿qué pasa con esas emociones? Uno puede decir que el acontecimiento me puede generar la emoción y por esa emoción yo actúo de una manera. Por ejemplo, el ejemplo que les dije acerca de la desvinculación de trabajadores en la empresa, ¿ok? Yo les puedo decir, bueno, como me están desvinculando en el trabajo, entonces yo estoy teniendo cólera o rabia por la organización porque no me está reconociendo los años de servicio y una acción que de repente una persona puede tomar es la de demandar a la compañía, por ejemplo. Pero ahí estamos nosotros determinando qué es el acontecimiento la que generó mi emoción, cuando en verdad lo que genera mi emoción es el juicio que hago sobre esa situación. Como recuerdan ustedes, por ejemplo, unas personas pueden ver el mismo evento, me están retirando de la empresa, como una amenaza, pero otras lo pueden ver como una oportunidad. Entonces, si yo lo veo como una oportunidad, si yo veo posibilidades luego de ese acontecimiento, de repente ya no sienta rabia, de repente puedo sentir un poco de miedo, pero sí puedo sentir mucho entusiasmo. Y si yo siento entusiasmo, mis acciones van a ser consecuentes a esa emoción. Porque si ustedes separan las letras emoción y le ponen emotion, se dan cuenta de que la emoción es lo que te predispone a los movimientos, a tu actuar, a tu accionar. Pero ¿qué es lo que ve a tu emoción? No son los hechos de la vida o los acontecimientos, son tus juicios. Y por eso es importante regular las emociones. Y ahí trabajamos también en el coaching, a potenciar tu inteligencia emocional, en que
desarrolles el autoconocimiento de ti mismo, de tus fortalezas, limitaciones, de tu valía personal, ¿ok? En que empieces a regular, a autorregular tus emociones, que las gestiones, que empieces a desarrollarte en la motivación, a orientarte hacia el logro, que te comprometas con iniciativa, con compromiso en lo que tú quieres, ¿no? Que desarrolles también habilidades para con los demás, comprender a los demás, ser empático, orientarte al servicio y desarrollar habilidades sociales muy importantes en el mundo laboral actual, que es saber influir, saber comunicar, resolver conflictos, generar confianza, colaborar y cooperar, trabajar con los demás en equipo. Estos son, digamos, aspectos que ayudan mucho y facilitan a las organizaciones a que alcancen ventajas competitivas, ¿no? Entonces, aquí llegamos a que el coaching un poco entra en el juego interno, ¿ok? Y desde ahí potenciamos a la persona para que mejore sus niveles de rendimiento en el juego externo, ¿no? ¿Y cuáles serían los beneficios del coaching? Justamente promover el autoconocimiento para detectar mis competencias, el nivel que tengo en cada una de esas competencias y dónde está mi zona de comodidad, para luego desafiarme, iniciar mi proceso de aprendizaje personal y desarrollar estas competencias muy requeridas, que es liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, negociación, y ahí yo añadiría inteligencia emocional. Y orientarme a la excelencia como un hábito integral, porque como bien lo dijo Aristóteles, la excelencia es un hábito, lo que hago día a día, pero de una forma integral, en cuanto a pensamiento, emoción y acción. Pensamiento para poder minimizar esas interferencias, esos juicios, esas creencias que me pueden estar limitando. En lo emocional, para saber comprender mis emociones y gestionarlas, y para luego actuar de manera consecuente al nivel de resultado que yo quisiera obtener, ¿no? Esto es un poco, a muy grandes rasgos, lo que se hace en el proceso del coaching, ¿no? Básicamente mentalizar en aquellos niveles de rendimiento que yo quisiera llegar en cada una de las competencias, iniciando primero con el autoconocimiento y viendo cuáles son aquellos juicios, aquellas emociones que me puedan estar limitando en poder sacar todo mi potencial y desplegarlo, ¿no? En donde yo quiera desempeñar. Bueno, estimados alumnos, agradecida porque estén ustedes aquí participando en el webinar, ¿no? Si desean tener ustedes mayor información acerca de los cursos, pues los invito a la página de CAMES en Facebook, ¿no? Pueden llamar también al número de CAMES, ¿no? O al correo y un encargado les va a responder, ahí están las páginas. Sí, justo estoy viendo aquí en el chat preguntas. Estos son los momentos, los minutos para poder iniciar las preguntas que ustedes necesiten, ¿no? A ver. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen disponible en chat. A ver, dicen que los emprendedores si tienen más inteligencia emocional que el resto de la gente. Bueno, en realidad sería muy categórico decir eso. Lo que sí, particularmente que he trabajado con emprendedores, lo que yo podría decirles es que los emprendedores tienen primero un enfoque del trabajo muy distinto a las personas, ¿no? Los profesionales generalmente se sienten trabajando cuando dependen de una organización. El emprendedor más bien tiene una visión de trabajo diferente, ¿no? Y es muy importante que desarrolle su regulación emocional, porque si afronta muchos desafíos que le da el generar un negocio desde sus propias fuentes, desde sus propias capacidades, pues va a necesitar que despliegue primero la capacidad de salir adelante, ¿no? Su resiliencia, ¿no? Cómo afronta las situaciones difíciles, ¿no? Eh, este, tiene que desarrollar muchas competencias a nivel de innovación,
de adaptabilidad, de flexibilidad, de tolerancia a la presión. Entonces, sí es necesario que el emprendedor desarrolle mucho su inteligencia emocional, ¿no? Básicamente por los grandes desafíos que es el generar, crear algo y además que esto que está creando, esta organización, esta empresa que está creando, tenga sostenibilidad en el tiempo. Por eso es que muchas veces los emprendimientos pues fenecen a los 2 años, ¿no? Esa es la tasa más o menos pero no porque el producto sea malo, a veces es justamente por la misma persona, ¿no? Su capacidad de persistencia y también su capacidad de gestión, ¿no? Ujú. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, sí, por supuesto. Regular lo emocional. A veces nosotros confundimos controlar con regular. Con regular, primero estamos hablando de las emociones, no es que las vas a, digamos, controlar, las vas a evadir. Las emociones las gestionas. Primero, aceptas la emoción. ¿Y cómo la regulas? Pues empiezas tú a darte cuenta qué significa esa emoción y cuáles son los juicios que aparecen detrás de esa emoción. Por ejemplo, en el caso que les dije, ¿no? Está, existe un tema de vinculación dentro de tu empresa. Entonces, eh, de pronto hay personas que empiezan a experimentar muchos temores. Temor de que de repente no puedan conseguir trabajo, empiezan a cuestionar su valía a nivel profesional, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esos juicios, la persona ya va a empezar a experimentar miedos, frustración, etc. Lo ideal sería que la persona trabaje en esas creencias y pueda ver cuáles son sus máximos potenciales. O sea, se trabaja mucho los juicios y se trabaja también en el autoconocimiento de qué es lo que son buenos, para qué son buenos, qué es lo que quieren en su vida, y ahí, encontrando esas respuestas, van ubicando el estado emocional que les permita avanzar. Pero tiene que empezar por aceptar la emoción, por empezar a conocer la emoción. ¿Qué te está diciendo la emoción? ¿Qué da cuenta esa emoción? Y luego empezar a trabajar en aquellos juicios que generan justamente esas emociones, ¿no? Gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Espero haberte ayudado o hay una pregunta adicional con respecto a lo visto. Claro, claro que sí. Si quieren que repita alguna plantilla, porque es probable que le haya pasado un poco rápido, me lo indica con total tranquilidad, ¿no? Bueno, las situaciones de conflicto generalmente tienen mucho que ver con, primero, tu mapa mental acerca del problema, ¿no? El conflicto sigue siendo un juicio, ¿ok? Entonces, habría que ver a qué nos estamos refiriendo con el juicio y luego cuál es mi forma de afrontar la situación. O sea, como le dije, ¿no? Yo puedo ser una persona que ve las cosas como una amenaza o como una oportunidad. En procesos de negociación se ve que en estas negociaciones ganar-ganar, las personas que están en el ganar-ganar tienen un mapa mental no amenazante. ¿Qué significa eso? Que ellos se predisponen por muchas diferencias y muchas discrepancias que haya con la persona, se predisponen de que existe una zona en común, de que existen intereses compartidos. Entonces, primero está en ver si realmente existen tantas discrepancias y si esas discrepancias tienen posibilidades de poder cambiarse, o sea, con diferentes alternativas. ¿Cómo manejo mis emociones viendo las oportunidades? Las oportunidades luego de emprender el proceso de conversación, ¿ok?
y trabajando un poco en mis juicios, ¿no? Es probable que yo estoy con juicios con la persona, ¿no? Tengo juicios con la persona, tengo creencias también con relación a la situación y sienta que no pueda manejar el evento. Entonces ahí trabajamos realmente las creencias y vemos si efectivamente nos afrontamos ante una situación que es imposible. Generalmente nos damos cuenta que existen ahí creencias que pueden ser muy limitantes, ¿ok? Entonces, siempre las emociones se trabajan primero con la aceptación y luego con dar cuenta de la emoción, porque la emoción no se genera a raíz del conflicto por el conflicto. La emoción se genera en el juicio y en las creencias que tengo yo con relación a ese conflicto. A ver, creo que tengo una pregunta adicional. Dice que el peruano en general le gusta compartir, a ver, conocimiento en el trabajo o es celoso de lo que sabe. Mira, a ver, no podría dar una respuesta muy clara sobre si existe una estadística, si el peruano como peruano es un trabajador que comparte información o más bien muy receloso con la información. Creo que debería tener un poco más de sustento yo en estadísticas. Si yo dijera algo sería un poco más como una impresión y preferiría no entrar con un calificativo así. Em, pero culturalmente mm, depende mucho, ese Miguel Ángel. Ahí hay que ver primero no solamente el aspecto cultural del peruano, que es que me imagino que es por ahí donde está entrando la pregunta, sino también la cultura de la empresa, ¿no? O sea, cuando las personas ingresan a trabajar, van asumiendo comportamientos y valores y patrones de la misma organización. Entonces, ahí hay que ver bien cómo es, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo principal del coaching auto ejecutivo? Bueno, el principal objetivo es básicamente que la persona logre alcanzar los objetivos que tiene al máximo potencial, como les dije, ¿no? Eh, Timothy Galway es uno de los fundadores del coaching europeo. Entonces, él dio cuenta de que el rendimiento a nivel del juego externo en el tenis, por muy competente que seas, por mucho que sepas cuál es el lanzamiento adecuado, el movimiento adecuado, no lo logras hacer. Entonces, de ahí un poco entra el tema del coaching, ¿no? Trabajar con las personas a nivel del juego interior para que el potencial que tiene lo maximice, que rinda al máximo posible. Y empieza justamente trabajando con el autoconocimiento y con la toma de conciencia, para que luego la persona empiece a desafiarse de la zona de comodidad en la que está a zonas de aprendizaje y logra los resultados que aspira. Generalmente ha sido muy efectivo el tema de coaching ejecutivo en comparación a otras técnicas, ¿no? A ver, a ver, si me pueden ayudar con la pregunta, dice, ¿cómo es en las organizaciones? ¿Cómo se comparte en las organizaciones? Ya. ¿Cómo se comparte en las organizaciones? Bueno, en verdad las organizaciones es un sistema de conversaciones. O sea, es inevitable que donde más se necesita el tema de trabajo en equipo, y por eso es muy valorado, es en las organizaciones. El negocio no se sustenta en un solo talento, es todo el conjunto, es todo el sistema de coordinaciones, de gestión, etcétera, ¿no? Que hace posible que la organización funcione. Entonces es necesario el tema de compartir. Ahora, ¿cómo se comparten las organizaciones? Depende de la cultura de cada organización. Cada organización es distinta. Lo que yo digo es que justamente las ventajas competitivas de una organización dependen mucho del talento de su gente, porque son ellos los que son las mentes creadoras, innovadoras, son aquellas capaces de diagnosticar la realidad, anticiparse incluso a los cambios, ¿no?
son aquellas que afrontan las dificultades y los desafíos, que dan soluciones, ¿ok? Y lo hacen generalmente en conjunto. Si bien hay un líder, lo hacen en conjunto. Y el líder lo que tiene que hacer es justamente lograr eso, que salga todo en marcha, ¿ok? Que todos vayan por un mismo lado y él al servicio de eso, ¿no? Entonces, eh, yo diría más que nada que es una competencia, ¿no? Una competencia, ¿no? ¿Qué libro virtual es accesible a leer? Bueno, yo tengo libros en físico, pero sí he visto en internet libros de Fred Kaufman, que habla de la empresa consciente. También he podido visualizar que en red, en internet, hay libros de Fishman, El secreto de las siete semillas, y de Rafael Echevarría, Ontología del lenguaje, ¿no? Eh, bueno, este, sí, a ver, en realidad no sé si está tan free de pago, ¿ah? Pero bueno, le voy a escribir acá. ¿Tienen alguna pregunta adicional mientras copio, copio los textos? Ah, bueno, libros en físico. A mí me gustó mucho em, La nueva conciencia de los negocios, también de Freddy Kaufman, ¿ok? A ver, pero vamos a ver. Yo no lo he visto en internet y le sugiero bastante el juego interior, esto, porque me parece muy interesante a nivel de coaching ejecutivo, ¿no? O sea, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta, algo que les gustaría saber? Porque por ahí como que los vi muy, muy interesados en el aspecto de emociones, ¿no? Vuelvo a reiterar, las emociones no es para que tú las evites, sino las emociones son algo así como un termómetro, no sé. O sea, te dicen cómo estás. O es un indicador de que algo te está pasando. Entonces, lo que hacemos acá es empezar a conocer las emociones y dar cuenta de esas emociones. ¿Qué nos está diciendo? Es probable que yo sienta miedo porque yo estoy evaluando la situación con futuros, con una probabilidad futura de una pérdida o de un daño. A eso que le llamo daño, a eso que yo le llamo pérdida, ¿es real? ¿No? ¿O es una creencia, una idea? Entonces, las emociones están ahí indicándonos cómo estamos viendo las situaciones, ¿no? Y ahí podemos trabajar mucho. Cuando enfrentamos, por ejemplo, antes de estar en el webinar, por supuesto, yo tenía, cualquier persona que hable en público, porque a mí me toca hablar en público, también pues, yo enseño, si bien es cierto, lo hago con mucha fluidez y me encanta lo que hago, no es que nunca tengas un poquito de temor, existe algo, pero luego cuando empiezas a trabajar tus emociones, las regulas, eh, empiezas a dar cuenta de aquello a la que te estás anticipando, entonces empiezas a trabajar mejor y a liberar juicios que de repente te puedan estar limitando para rendir al máximo, ¿no? A ver, ¿sí? Perdón, ¿cómo? En las entrevistas laborales se dan a dibujar la sombrilla, el test de la persona bajo la lluvia. Eh, bueno, el test de la persona bajo la lluvia, soy psicóloga, bueno, aprendí a un poco analizarlo. Quizás por un tema ético no podría dar detalles. Lo que sí les podría decir es que ahí se visualiza básicamente cómo la persona afronta situaciones
digamos, de presión, ¿no? Situaciones que considera críticas o difíciles, ¿no? Ahí se ve su manejo. ¿A qué se refiere con miedo el público? Explicar más claro. Em, Regular tus emociones al momento de, por ejemplo, enfrentar situaciones de miedo, ¿no? Si tú, por ejemplo, sientes al momento de hablar en público, empiezas a darte cuenta que tienes miedo porque empiezas a transpirar, porque empiezas a sentir como lapsos de atención, porque ya no te concentras bien, empiezas a olvidarte de lo que tienes que decir, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo podía trabajar eso? Primero afrontando más las situaciones, trabajo un poco más la parte corporal, poniéndolo en práctica, y se trabaja mucho, aparte de técnicas de relajación, el tema de cuáles son mis creencias al momento de afrontar situaciones en público. De repente la persona dice, es que yo me anticipo, generalmente el miedo lo que indica son posibles daños o riesgos futuros posibles, ¿no? ¿Cuál es qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, que las personas se burlen, que las personas empiecen a criticarte. Entonces, ¿a ti qué te sucede cuando te critican? Bueno, me siento menos, me siento mal, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y empiezas tú a trabajar esos juicios, ¿no? El punto que la persona quizás da cuenta de que lo que teme en realidad son creencias que no necesariamente son reales, sino producto de su imaginación. Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? A fortalecer juicios potenciadores, para que tus emociones sean más potenciadores. A ver, déjenme un ratito, acá hay una pregunta. A ver, dice, en una organización para que se tenga un mejor desempeño, tener mejor eficiencia y eficacia, se motiva en todo momento a los colaboradores de todas las áreas, pero si se detecta un personal que no se siente comprometido con la empresa, no se adapta a la cultura organizacional, ¿cuál sería la mejor solución tomando en cuenta que realiza un buen trabajo? Ya. Bueno, si es que hace un muy buen trabajo, ¿ok? Habría que empezar a trabajar ahí un coach ejecutivo, pero personal. Si es que la persona realmente quiere continuar en la organización, porque si no se encuentra comprometido con la organización, habría que ver si su expectativa es quedarse o no. Si tú vas a hacer un programa de coaching para la persona, para que afiance más su compromiso, habría que ver si realmente es lo que quiere la persona. Porque si no lo quiere hacer, lo más probable es que con el tiempo la persona misma se retire de la empresa y haya invertido la organización en un proyecto de coaching en una persona que realmente no quiere estar ahí, ¿no? Yo lo que creo es que se tiene que trabajar a nivel de equipos. Si existen culturas organizacionales que más bien propician los conflictos, eh, digamos, hay muchas interferencias, bloqueos entre ellos. Habría que trabajar a nivel de equipos, ¿no? En cómo fomentar un verdadero equipo de trabajo y compromiso con la organización, ¿no? Entonces, el coach ejecutivo es el desarrollo total del capital humano de manera personalizada con enfoques objetivos. Ya. Si lo mejor es sacarlo del equipo o reubicarlo, ahí depende de la persona. Hay veces en la que podría, si es que la persona realmente no quiere, no ve oportunidades, habría que ver cómo,
y si sacarlo no lo sé, ¿no? O sea, reubicarlo tampoco, solo lo haría si es que la persona realmente va en contra de los objetivos de la organización, ¿no? Y bueno, esas son conjeturas. O sea, habría que ver caso por caso. En realidad, si la persona está realmente comprometida o si no está mostrando compromiso, primero ver qué es lo que está generando esta sensación de no compromiso y desmotivación, ¿no? Y si es un tema de las funciones específicas o que no aspira más, pues entonces se podría trabajar en eso. Claro, en cada caso es diferente, ¿no? Gracias, Eric, por la apreciación. Pero es viable trabajar tanto en equipos como a nivel personalizado. Pero habría que ver también los efectos del coaching, ¿no? Hay veces en que tú inviertes en un programa de coaching donde no amerita, no amerita por la persona, porque la persona finalmente no es lo que quiere, ¿no? Acá lo más importante es si las personas realmente quieren pasar por un proceso de coaching que implicaría sí beneficios, pero hay personas que definitivamente podrían no verlo como oportunidad, ¿no? Ujú. Bueno, les agradezco evaluar el costo-beneficio. Exacto, Eric, muchas gracias. Les agradezco muchísimo todos los minutos que nos han dedicado aquí. Como ahí tienen los datos del Facebook, cables del aula virtual, los teléfonos, información disponible para lo que ustedes necesitan. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, buenas noches a todos. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel, Jonathan, Eric. Muchas gracias, Brigitte, Marco, Cari. ¿Ok? Un gusto a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Ángela.